Hola docentes, soy Clemencia Hernández Guillén y en este momento me encuentro en Casa del Libro Total, en donde próximamente se dará apertura a la muestra Señales Sensitivas, que es la última producción de Clemencia Hernández. Clemencia Hernández es una artista formada casi como una autodidacta, aunque precisamente hace un momento estaba haciendo la aclaración de que yo recibí toda mi formación no en universidad, como hoy en día ocurre que la juventud tiene la oportunidad de gozar de una facultad de artes aquí en Bucaramanga. Entonces yo me formé con el maestro Mario Hernández Prada, mi madre también, que fue mi maestra en historia del arte. Hice epistemología, filosofía y todo lo que tiene que ver con toda esa parte teórica y la parte técnica y práctica también con el maestro Hernández Prada. Y unas que otras, por ejemplo, hice en Italia, en Roma, una escuela de acuarela cuando fui a acompañar a mi padre a Italia a exponer. En el tiempo que estuvimos allá, los maestros amigos de él me enseñaron acuarela. De hecho, mis primeros trabajos fueron acuarela. Luego sigo ya lo que es, digamos, toda la parte académica, academicista, y voy avanzando en la parte figurativa, en todo lo que tiene que ver con el academicismo, volúmenes, perspectiva, en fin, todo esto, porque todos los artistas debemos pasar por esa parte puramente escolástica, digamos, que nos deje más tarde, que nos permita más tarde ser creativos, pero sin quedar en el aire, ¿no? Porque que sea la herramienta fundamental. Yo he reflexionado mucho sobre cómo llegué a decir, yo voy a ser pintora y me voy a dedicar al arte. Cuando ya estaba terminando el bachillerato, dije, bueno, voy a estudiar arquitectura, pero cuando ya me vi abocada a que iba a entrar a la carrera universitaria, me asustaron los números, me asustaron las matemáticas y todo eso, y entonces yo comenté en mi casa, no, yo quiero estudiar pintura, quiero dedicarme a la pintura, porque de toda la vida venía con esa rasquiña, digamos, ¿no? En el colegio decían que yo pintaba lindo, que coloreaba lindo, y las amigas me pedían que les pintara, que les coloreara. Y de hecho, pues viendo muy de cerca a mi padre y a mis padres y todo el entorno de familia, entonces definitivamente resolví irme por ahí, ¿no? Y cuando ya terminé el bachillerato fue que yo dije, no, definitivamente voy a ser artista. He sido resistente, porque lo que comentabas hace un instante, y los que más duro me dieron fueron los artistas hombres, por ser hija de un maestro. No sé si hubiera sido lo mismo que fuera el hijo de un maestro que ser la hija del maestro, porque me hicieron bullying y es como que no se respetaba mi trabajo. Entonces eso hizo que me diera más impulso, como quien dice, bueno, si la cosa es así, si la cosa es peleando, vamos para adelante. Entonces, eso me sirvió, fue como un maestro todo eso para echar para adelante y para ir puliendo las etapas, porque de todas maneras uno empieza y uno tiene el talento, tiene la disposición, etcétera, el ámbito que lo rodea a uno y todo, pero es importante reflexionar, pensar, estudiar, investigar. Entonces, eso me esforzó a ir progresando. En los últimos tiempos que he compartido con personas como tú, maestro, como toda la gente que nos acompaña en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, ese ejercicio de estar analizando, de estar estudiando lo que hacen otros, por donde pasan los pensamientos de los demás artistas, ha sido definitivamente otra escuela. Y especialmente el hecho de que la mujer empezó a aparecer en la escena artística con mucho protagonismo, con mucha fuerza,
y con mucha capacidad intelectual. Entonces eso también me acompañó. Al sentir, siente uno esa presencia. Ahora, yo vengo de una época en la que de alguna manera compartí con personas o con personajes como la maestra Esperanza Barroso, Alma Monsalve, bueno, otras artistas mujeres que también están en la escena, Raquel Ramírez, en fin, que no compartimos directamente, pero sí que estábamos paralelamente, ¿no? Paralelamente. Unas en unas cosas y las otras en otras, pero sí compartiendo estos mismos escenarios. Cuando uno se asienta desde la provincia, está capacitado para medírsele al mundo. Entonces, yo sigo mostrándome en la provincia, porque me parece importante mostrar esa resistencia sin el miedo a parecer un provinciano que no conoce el mundo. El mundo realmente se conoce hacia adentro. Yo, esa introspección, digamos, en lo que tiene que ver con el lugar que habito, es lo que me ha mostrado cosas que posiblemente en otras partes no se estén viendo, ¿sí? Porque a veces uno cree que saliendo del país y que yéndose a otras partes va a saber qué hacer en el arte, pero el arte parte de adentro, el arte viene de las vísceras, el centro del universo está dentro de uno mismo, ¿sí? Yo pienso que lo más importante es poner el pensamiento en desarrollo y fuera de eso no dejar, desde luego, de estar en contacto con el resto del mundo, pero no para seguir al resto del mundo, sino para no hacer lo mismo que se está haciendo en el resto del mundo, porque lo que uno hace tiene que ser único como artista, ¿no? Pienso que lo que revela una obra de arte es la libertad del ser que lo ejecuta. Esta obra inicia con Signos Vitales en el año 19, casi que a partir del hecho de exaltar no solo la belleza estructural de estos submundos, sino el hecho de que admiro la naturaleza supuestamente irracional, y entonces me dio por destacarla, casi que empezó por ahí. En el año 21, que fue cuando realicé la segunda muestra de Signos Vitales, que la hice en la Alianza Francesa, cuando gané la beca de Bucaramanga Cree en tu Talento, en ese momento la pandemia fue una motivación fundamental, esencial, porque en el momento en que apareció el mundo animal a nuestros ojos, cuando nos escondieron, cuando nos tuvieron que encarcelarnos a nosotros, la naturaleza animal empezó a salir, a asomarse al resto de la tierra, en vista de que no estábamos por ahí los salvajes que a veces somos nosotros. Entonces los animales se sintieron libres, se sintieron seguros, y a mí eso me produjo un impacto violento. De verdad que sentí dolor de pensar que los animales están siendo avasallados por nosotros, y toda la naturaleza está padeciendo por lo mismo, ¿no? El agua, la tierra, los árboles, el mar, en fin, todo lo estamos atacando constantemente. Entonces, tomar conciencia de eso hizo que apareciera Signos Vitales con esa tónica de denuncia, para echar la mirada hacia adentro y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque el ser humano posee libre albedrío. La naturaleza irracional, y repito, entre comillas, conserva la vida, es sabia en mantenerla, es sabia, porque responde a los códigos naturales, a sus códigos naturales.
porque no tiene ese don de libertad que tenemos los seres humanos. El ser humano posee ese don maravilloso que es la libertad, pero que parece ser que no estamos haciendo un buen uso de ese don de la libertad. Entonces, porque siempre nos dirigimos a buscar el poder, y buscando el poder nos vamos tropezando y vamos haciendo un poco de daño. No necesariamente que tenga que ser todo el tiempo así, porque hay cosas que se han producido que son importantes, necesarias e interesantes, pero sí a veces nos tropezamos. Entonces, eso hizo que me manifestara buscándole más forma, digamos, que fuera más contundente el lenguaje en el sentido de emitir una denuncia. Hablar de, por ejemplo, en este caso, en la obra que tengo aquí a mano izquierda, esta obra es hablar de la tala, de la deforestación, del abuso que se está cometiendo en ese sentido. Cuando hablo de el cordón umbilical, que es esta obra que está aquí, el cordón umbilical es hablar de un ciclo, de un reciclaje, ¿sí? Que se supone que el ser humano tiene que estar en constante movimiento para reencontrar siempre, pero la vida, ¿sí? El ser humano se centra mucho en la guerra, en la discordia, en la pelea, en siempre estar, y la idea es que vayamos reencontrándonos, pero dentro de la luz, ¿no? Y este que está aquí a mi mano izquierda, que es la madera, el acabar con esa parte de la vida que es tan importante, que está en riesgo, está en zona de riesgo, ¿no? Eso es lo que realmente ha sido la motivación. Ya en este momento no se trata simplemente de un asunto puramente estético, sino que lleva de por sí un sentimiento de dolor con respecto al planeta, ¿no? Porque es que como tú decías hace un instante, nosotros somos parte de ese universo, somos una célula más del universo. Una de las cosas que yo aprendí del maestro Mario Hernández Prada, mi padre, fue precisamente a huir del lenguaje puramente simbólico. Yo tenía temor de que a través de estas formas llegara a lo simbólico. Por eso me expandí, que no fuera a caer en esa trampita, porque a veces se cae ahí fácilmente, para llegar al abstraccionismo. Pero yo siempre me cuido de que el lenguaje sea ¿sí? Que tenga muchas formas de lectura, que no se quede pegado en un solo punto, para que el espectador no se estrelle, sino que inicie un viaje, Y yo siempre me he encontrado con esa respuesta de parte del espectador. No sé si estoy siendo un poco veleidosa con respecto a lo que acabo de decir, pero siempre me ha ocurrido, porque cuando lo hago puramente a través del color y de las estructuras de color que hago, que desde luego tienen un fondo conceptual, no solamente por el color, pero he encontrado que el público que llega y se enfrenta, por ejemplo, con esto que tengo aquí en este momento, se toca, reacciona. Son muchas formas de reacción. Unos pretenden buscar formas y relacionarlas, otros sienten la energía, el movimiento energético, y otros también se dejan llevar por la pura forma, ¿no? Realmente el tiempo que yo le dedico a estos trabajos, al desarrollo de estas obras, digamos que es más mental que físico, y digamos desde el punto de vista matérico tienen bastante densidad,
pero el ejercicio intelectual, el ejercicio del pensamiento, el ahondar, como decías tú hace un momento, de qué he hecho, cómo vengo, de dónde vengo y cómo he venido expresando o manifestando la interpretación de la realidad a través de la pintura, porque lo que realmente me ha motivado siempre es la pintura. La pintura ha sido un reto. Me encanta a través de la pintura encontrar lenguajes también múltiples que de pronto se cree que ya no existe más posibilidad con la pintura, pero yo siempre le encuentro una forma de dialogar a través de la pintura con el público, con el espectador. Y entonces los procesos son más mentales. Yo me la paso pensando, vivo sola, entonces mientras lavo la loza, mientras cocino, mientras preparo, mientras voy al banco a hacer una diligencia o alguna cosa, yo estoy pensando, estoy elucubrando. Y voy pensando en los elementos que voy a usar, en la materia, y digo, bueno, la voy a usar así, necesito llegar a una síntesis, no quiero ser descriptiva, no quiero ser representativa, tampoco quiero dármelas de que mi lenguaje es tan incomprensible que finalmente nadie entienda que por dónde llegué, ni a dónde llegué, ni de dónde ni para allá. Entonces, es más mental, es un ejercicio más mental. Desde luego investigo mucho, inclusive me han pasado cosas como esta, por ejemplo. Cuando empecé los cuadros blancos, como el que tengo aquí a mi espalda, se me ocurrió, cuando llegué a esto del esgrafiado negro, fue completamente sorpresivo para mí. Y entonces resolví hacerlo en blanco por la motivación del tema, ¿no? Cuando hice eso, que fue completamente autónomo, empecé a investigar sobre el mundo microscópico en diferentes aspectos de la parte cósmica, ¿no? de la minucia del mundo cósmico, microscópico, y me encontré exactamente con cosas como esto. Desde luego no en la misma forma, pero sí muy similares, que pudiera parecer que fue al revés el proceso, pero no, lo puedo asegurar que así no fue, que fue al contrario. O sea, me encontré con eso por la motivación del tema que me decía, bueno, el mundo microscópico es una serie de conectores y necesito ir conectándome, buscando, son sondas que van a intercomunicarse para encontrarse, porque definitivamente el universo se encuentra todo en el mismo punto. Y me gustaría invitar a un determinado grupo de personas, no muchas, porque en estos caminos del arte las inclinaciones son muy particulares, ¿no? Entonces no pueden ser masivos, ¿no? Pero sí me interesaría, por ejemplo, con un grupo pequeño, primero adentrarme en el manejo del asunto conceptual, ¿no? del tratamiento a partir del concepto, que es lo que a veces no se hace, ¿no? El tratamiento a través del concepto, porque se empieza por hacer algo y luego finalmente llegamos a un concepto, pero la idea es a partir del concepto, a partir de una idea, y cómo desarrollarla y por qué utilizar uno que otro material que se relacione con el concepto, ¿sí? Entonces sí me gustaría, por ejemplo, en el museo, hacer uno que otro taller así, a partir del asunto filosófico o digamos partir del asunto epistemológico para llegar a la transmisión del pensamiento de cada uno y el material que quiera escoger y saber cómo usarlo para producir un impacto. Los invito a que se acerquen a Casa del Libro Total para que disfruten de la obra Señales Sensitivas de Clemencia Hernández Guillén. Estará abierta del 19 de septiembre al 19 de octubre. Pueden encontrarme a través de Facebook e Instagram como Clemencia Hernández Guillén.
Gracias, los espero.